de nosotros. Realmente la última clase era la de la semana pasada, las neoplasias, que es una clase que es bastante voluminosa porque pues hay muchas cosas que hablar. Y realmente es una clase introductoria porque después de eso habría que hablar de las neoplasias por órgano y sistema. Pero bueno, realmente eso no tiene sentido para usted porque realmente a ti qué te importa las neoplasias de genital femenino, de mama, de gastrointestinal. Digo, te puede importar, pero para fines prácticos de tu carrera como tal, pues eso no es importante. La que sí quizás sea importante para ustedes es la de el temita este de las neoplasias que son de la cavidad orofaringia. Pero asumo que eso usted lo verá con más calma en su curso de patología oral. Ahí también hablan de las glándulas salivares, todas esas cosas. Ese curso me interesaría dárselos, pero bueno, no sé, alguien más se lo da. Asumo que es un maxilofacial que no sabe nada de patología. Pero bueno, nada de patología anatómica. Quizás sí se sepa de clínica, pero anatomía patológica, pues eso nada más es de los patólogos. Pero bueno, me toca circunscribirme a lo mío. Y bueno, eh, hace 2 semanas habíamos hablado nosotros de los trastornos hemodinámicos. En esa clase hablamos de cómo se forma el edema, de cómo hay cambios a nivel de las presiones cuando hay algún tipo de patología o desequilibrio de base y cómo esos cambios pueden generar fugas vasculares que si no se corrigen o no se equilibran a tiempo, eso se puede traducir en la formación de un edema. Y en la segunda parte hablamos un poquito de la hemostasia, de qué ocurre, por ejemplo, cuando tú tienes una lesión vascular, cómo las plaquetas, los factores de coagulación, cómo el endotelio, cómo todos estos elementos cambian, colaboran y cooperan para que ese defecto se selle y entonces tú dejes de sangrar. Bien, ese evento de la hemostasia ocurre cuando hay una lesión vascular. Ahora vamos a ver la contraparte patológica de esto, que es la trombosis, que es la formación de un coágulo dentro de un vaso que no tiene ningún tipo de lesión. Y eso es completamente patológico. Y eso agarró mucho auge en tiempos recientes por el tema de la vacuna del COVID, que daba eventos de trombóticos asociados a trombosis. Eso es lo que se refiere, a que tienes un estado donde tú tiendes a formar coágulos dentro de tus vasos sanguíneos, esto sin el antecedente de una lesión vascular previa. Estaba en boga eso, no estoy diciendo que tenga nada que ver, pues no tiene nada que ver, por cierto, ¿no? La vacuna del COVID y eso es pura pseudociencia. Bien, la trombosis ocurre en base a estas tres variables que hace mucho tiempo el doctor Rudolf Virchow describió. Para que se dé trombosis, tiene que haber algunos de estos elementos coexistiendo al mismo tiempo. Estos elementos son, lógicamente, la lesión endotelial, quizás el más importante. También tiene que haber un flujo sanguíneo anormal, que se traduce ya sea por éstasis vascular, que por lo general eso se da en el compartimiento venoso, ahorita vamos a hablar más de eso, o que exista un flujo sanguíneo turbulento. Este corresponde más que todo a la contraparte arterial. Y lo otro es que el paciente tenga alguna condición que lo predisponga a tener algún estado de hipercoagulabilidad, o sea, que haya patología intrínseca de los mismos factores de coagulación. Todas esas cosas cuando coexisten van entonces a disparar o gatillar un evento trombótico en un paciente, que los eventos trombóticos son parte de las cosas de que nos matan hoy en día. Entonces, no solamente que nos matan por cantidades. Todo lo que es infarto al corazón, todo lo que es SB, todo lo que es enfermedad cardiovascular, todo eso tiene en algún determinado momento un componente trombótico que gatilla y precipita la aparición de la enfermedad de alguna u otra forma. Bien,
En clases pasadas ya habíamos discutido el tema de la lesión endotelial. En cualquier escenario, ponte que te cortas un dedito, se activan tus plaquetas, llegan al sitio de lesión vascular por medio de la exposición del factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial, y ahí las plaquetas cambian su morfología, se activan, se comienzan a pegar unas entre sí y forman ese trombo plaquetario. Entonces, de ahí viene una de las preguntas de su examen, varias de hecho, que yo creo que también te repetías, que tienen que ver con la aspirina, sobre todo la infantil. La aspirina infantil es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. Parecieran ser medicamentos parecidos, iguales, por así decirlo, pero el mecanismo de acción es completamente distinto. Una cosa es pegarle a los factores de coagulación y otra cosa es pegarle a las plaquetas o a la agregación plaquetera en este caso, que es lo que hace la aspirina infantil. Por eso un paciente que se infarta, cuando él se infarta es porque la placa de ateroma se rompe y sangra y comienza a ocurrir este fenómeno que tú ves aquí con las plaquetas, y estas plaquetas se van amontonando y eso blup, rápidamente obstruye la luz de esa arteria coronaria. Y con esa obstrucción viene el infarto con eventual lesión isquémica de la fibra muscular cardíaca. Cuando digo eventual es un tema de minutos, es rápido. Entonces, ¿qué hace la aspirina infantil? Hay lesión vascular en la placa de ateroma, en la arteria coronaria. La aspirina lo que hace es evitar que las plaquetas se agreguen. Y al evitar que las plaquetas se agreguen, inhibiendo el tromboxano A2, entonces no se dispara esa obstrucción súbita de la arteria coronaria. En eso se basa el éxito de la aspirina infantil en la prevención de los eventos cardiovasculares. Bien, esto que hasta aquí yo se los mencioné, cuando hay lesión vascular, entonces nuestro endotelio, que normalmente debe ser antitrombótico, entonces cambia a un estado protrombótico, con la intención de evitar que tú sangres en exceso. ¿Qué condiciones predisponen a lesión vascular? Bueno, lógicamente, ¿no? Lo normal, lo que no es necesariamente patológico, por ejemplo, en un evento quirúrgico. Tú agarras vas a sacar una muela tú, la que más te guste, agarras un bisturí y abres la mucosa de la encía. Eso lógicamente genera una lesión vascular y también tisular. Lo que pasa es que la navaja del bisturí es tan fina que la lesión vascular que se forma y la tisular es una lesión mínima, es una lesión controlada y es una lesión en la cual la hemostasia se hace con facilidad. Distinto a que si la lesión es por una infección, si es por una inflamación, si es por un ataque autoinmune, si es por un ataque tóxico, entonces ahí sí la lesión endotelial pues se sale bastante de control. Entonces, frente a cualquier causa de lesión endotelial, entonces se convierte el endotelio en un endotelio protrombótico, o sea que va a tener tendencia a coagular, va a tener factores que activen o aumenten la actividad de las plaquetas, va a tener efectos antifibrinolíticos, va a tener disminución en la expresión de factores anticoagulantes y el efecto neto de todos estos asuntos, de todos estos elementos, es que al final es un endotelio que favorece la formación de un trombo. Bien, el otro elemento de la tarea de Virchow es el flujo sanguíneo anormal. Okay, por ejemplo, tú pasas un experimento en tu casa, agarras en tu cocina, en la cocina, si no es que no es tuya, agarras y abres la pluma. Y el agua debe correr siguiendo la gravedad, no debe salpicar. Ser un flujo normal de la sangre. Entonces ahora agarras esa pluma, ¿okay? La tienes abierta y metes una cuchara. Y tú vas a ver que en la cuchara ¡puf!, todo va a quedar salpicado. Entre más presión tenga el agua, mayor salpicamiento, si es que esa palabra existe, va a haber en tu cocina. Entonces imagínate que esa salpicadera de agua, eso ocurre porque hay un flujo de agua turbulento. Un evento similar ocurre cuando hay turbulencia en alguna arteria. La sangre, en vez de fluir de forma laminar, de forma ordenada,
fluye en todas direcciones, hasta inclusive contracorriente. Un ejemplo de dónde ocurre esto es, por ejemplo, en una arteria que tenga una placa de ateroma. Una arteria coronaria es el ejemplo clásico. Si usted repasó su lección de su taller de enfermedad cardiovascular, la placa de ateroma, aparte de ser un montón de colesterol con macrófagos y necrosis, la placa también induce cambios en la misma pared del vaso. Es una pared del vaso que va a estar inflamada y va a estar engrosada, eventualmente como esta que tú ves aquí. ¿Ves la sanita acá arriba? En la que está sanita, la sangre fluye libremente en una sola dirección, con el plasma y los elementos formes, o sea, las células, en sus respectivos compartimentos que permitan que la sangre fluya libremente y sin ningún tipo de turbulencia. Pero ahora mira este vaso sanguíneo aquí que está todo engrosado, todo irregular, todo gordo las paredes. Allí la sangre va a tener mucha más dificultad para fluir. ¿Y qué hace la sangre? Se comienza a estrellar con esas paredes tan engrosadas. Y la sangre al estrellarse, su flujo se convierte en turbulento. ¿Por qué la turbulencia ocurre en la sangre arterial? Bueno, no sé si lo has visto, pero eventualmente lo verás. Eventualmente durante tu práctica vas a seccionar una arteria. Por muy chiquita que sea, cuando tú seccionas una arteria, eso sangra, ¿ok? Y sangra buco. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo en la circulación arterial es un flujo sanguíneo rápido, mantenido por la presión arterial. Entonces, ese flujo sanguíneo rápido, se comienza a estrellar contra un vaso que está enfermo, está normal, con una placa de ateroma, y entre mayor obstrucción del vaso haya, entre más enfermo esté el vaso, mayor turbulencia sanguínea va a existir. Esa turbulencia sanguínea predispone entonces a un potencial estado trombótico. Se comienza a estrellar las paredes con la sangre contra las paredes del vaso, y eso favorece la formación de un trombo. La éstasis vascular, éstasis, yo nunca sé si es éstasis o estasis. Yo le digo éstasis porque ya años de decirlo así, pero no sé si es la manera correcta de decirlo. La éstasis vascular ocurre en un fenómeno donde la sangre se queda estancada. Al ser un fenómeno más pasivo, la éstasis vascular es más de la circulación venosa. Por eso es que a veces le decimos de forma resumida, éstasis venosa. Por alguna razón la sangre no puede fluir de vuelta a el corazón y entonces se queda todo eso estancado ahí. ¿Okay? Entonces ese estancamiento de la sangre también predispone a eventos trombóticos que nosotros vamos a describir, bueno, yo voy a describir más adelante. Bien, ¿cuál es el problema de tanto el flujo sanguíneo turbulento como la éstasis vascular? Bien, en ambos escenarios la sangre está golpeándose contra las paredes vasculares, literalmente. Mira, por ejemplo, tienes aquí una vena normal. ¿Okay? En la vena normal, la sangre fluye contra la gravedad para poder llegar de vuelta al corazón. Esto lo logra por varios mecanismos. Por ejemplo, en una vena existen estas valvulitas o valvas venosas que favorecen el flujo sanguíneo contra gravedad. Lo otro que ayuda a las venas son los músculos de las piernas. Los músculos de las piernas, cuando tú caminas o haces algún tipo de actividad física, esos músculos se contraen. Y al contraerse, entre comillas, ordeñan esa sangre venosa de manera que ella regrese de vuelta al corazón. Entonces, cuando la persona aumenta de edad y es más sedentaria, estos dos mecanismos poco a poco se van perdiendo. Por ejemplo, esto aquí ahora, ¿ves? La sangre en vez de subir de vuelta al corazón, la sangre se comienza a golpear contra las paredes, también porque las válvulas venosas estas están deficientes, pierden su capacidad de regresar la sangre hacia arriba y entonces pues se comienza a estancar esa sangre en las mismas venas. Entonces cuando se estanca esa sangre, ese contacto de los eritrocitos y otros componentes contra el endotelio hacen que el endotelio se convierta en un endotelio procoagulante. ¿Okay? También se estancan factores de coagulación, etcétera, y eso favorece que la sangre
se comience a, por así decirlo, entrar hacia un estado procoagulante junto con un endotelio que está también procoagulante, valga la redundancia. Esto hasta cierto punto es normal, no es normal, es esperado en la edad con, sobre todo, las mujeres. Y un factor de riesgo reconocido es la obesidad. Por eso es que esas medias aprietan. Esas medias se llaman, creo que se llaman antitrombóticas también. Tienen un otro nombre que no me acuerdo. Son buenas porque esas medias lo que hacen es apretar las piernas, literalmente, de manera que la sangre se favorezca el retorno venoso por medio de esta presión mecánica. Bien, ambos escenarios predisponen entonces a eventos trombóticos. En el caso de la contraparte del flujo sanguíneo turbulento, tiene por ejemplo esta arteria que está obstruida más o menos un 50% por esta placa de ateroma. Entonces, en este sitio, el flujo sanguíneo va a ser turbulento. Y cada vez que la sangre pasa por este vaso, la sangre, ¡puf!, golpea, va golpeando esa placa de ateroma. La golpea tanto que eventualmente la placa de ateroma se puede entonces romper. Y cuando se rompe la placa de ateroma, sangra y entonces viene la agregación plaquetaria y el potencial infarto. Y eso ocurre gracias o consecuencia de ese flujo sanguíneo turbulento. Lógicamente, entre más grande es la placa de ateroma, mayor turbulencia va a existir en ese sitio. Yo creo que lo discutimos ya alguna vez en alguna clase, pero bueno, vamos a mencionarlo con respecto a la fibrilación atrial. Yo les he dicho que normalmente el corazón late de unas 80 a 100 veces por minuto en condiciones normales. Esos latidos rítmicos a ese ritmo, valga la redundancia, a esa velocidad, permite que el corazón se relaje y se contraiga adecuadamente en un minuto. ¿Okay? Le decía yo que en la fibrilación atrial, la aurícula, sobre todo a la izquierda, late a un ritmo de 400 veces por minuto, más o menos. A esa velocidad de latidos no es posible hacer ni una contracción efectiva. Por lo tanto, la aurícula en vez de es tan rápido que literalmente la aurícula vibra, y dentro de esa aurícula que está vibrando, como no hay latidos, la sangre se queda literalmente toda estancada en esa aurícula. Entonces, allí se favorece una formación de un trombo por éstasis, en este caso, éstasis dentro de la aurícula. Entonces, eventualmente el corazón va a volver a latir, el ritmo se vuelve a retomar, o late la aurícula, y en el momento que late la aurícula, ¡puf!, manda ese trombo, que ahora es un émbolo, y ese émbolo va a parar quién sabe a dónde. Una opción es una arteria del cerebro, y entonces donde va a parar en esta arteria del cerebro, obstruye, y esa parte del cerebro se queda sin aporte sanguíneo, y en ese sitio el paciente sufre una enfermedad cerebral vascular de tipo isquémica. El otro escenario donde puede ocurrir esto es en la anemia falciforme. En la anemia falciforme, la hemoglobina es anormal debido a un switch, una mutación que hace que se intercambie un aminoácido con otro en un sitio que ahorita mismo no me acuerdo, pero bueno, eso no importa para fines prácticos. Bueno, el punto es que esa hemoglobina anormal hace que cuando el eritrocito se desoxigene, su morfología cambie y adquiera esta morfología que parece como un guineo o un plátano. Bueno, el que la describió le pareció que esto era una hoz, son sickle, ¿ok? Por eso se llama sickle cell disease. Bien, un eritrocito normal se puede formar y pasa a través de los capilares más chiquititos. El problema es que el eritrocito sickle o el eritrocito falciforme no se puede formar de esta manera, y cuando él llega a los capilares más chiquititos, se estanca en ese sitio y entonces obstruye los vasos sanguíneos. Aparte de provocar muerte celular por isquemia, también predispone a éxtasis vascular en ese sentido. Eso se llama la crisis vasoclusiva del paciente falcémico. El otro elemento que nos interesa de esta clase son los estados de hipercoagulabilidad. ¿Okay?
Hay escenarios raros persistentes donde hay factores genéticos que predisponen a esto, pero realmente los que nos predisponen son los factores adquiridos, donde el paciente puede tener un estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo. Eso es normal o esperado en una paciente embarazada, porque la paciente embarazada, la mujer embarazada, porque realmente no está enferma, la teoría es que sintetiza muchos factores de coagulación a nivel hepático porque se está preparando para un potencial sangrado que es normal luego de dar a luz, luego de que la placenta salga, ¿no? Entonces, esos factores de coagulación le ayudan a coagular y evitar un sangrado, pues, excesivo, en teoría. También hay hipercoagulabilidad de un paciente encamado. Encamado es un buen ejemplo del paciente que dio un derrame y quedó encamado un abuelito. Otro ejemplo, vuelos prolongados, vamos a discutirlos ahorita más tarde. Bien, uno que agarró mucho auge fue los anticonceptivos orales, ¿ok? Si estuviéramos en el salón les preguntaría, pero como no estamos en el salón, yo les pregunto y eso demora mucho la clase y la verdad es que ahorita dando con un relativo apuro, no es que ando apurado, tengo el tiempo así. Bien, hace mucho tiempo los anticonceptivos orales, hace mucho tiempo, hace como 20, 30 años, cuando esto comenzó a agarrar auge, como todos los medicamentos nuevos, tenían efectos no deseados o efectos, pues, digamos que adversos. Se asociaban muchos anticonceptivos orales con aumento de peso, con aparición de acné, y lo otro que hacía el anticonceptivo oral de ese entonces era que favorecía mucho estrógeno. La paciente que lo consumía tenía demasiado estrógeno circulante. Entre otras cosas, ese exceso de estrógenos favorecen un aumento de la síntesis a nivel hepático de factores de coagulación. Entonces, por eso es que la paciente tenía mayores factores de coagulación y eso en teoría la predisponía a algún tipo de evento trombótico. Eso ocurrió al principio. Los anticonceptivos orales están exentos de este tipo de efectos adversos. Por lo tanto, no vayan a decir que yo dije que un anticonceptivo oral predispone a trombosis. Hace 30 años probablemente sí, pero hoy en día con los nuevos avances y los más modernos, pues esos eventos se disminuyen prácticamente a un 0.000000000000001%. Probablemente se lo han escuchado recientemente, porque con el tema de la vacuna de COVID se sacó también este tema a colación, en el contexto de que era más probable que tuviera un evento trombótico secundario al consumo de anticonceptivos orales que aplicándote la vacuna para el COVID. O sea, el riesgo de trombosis es 0.000000001, ¿ok? No es imposible, pero es extremadamente improbable. Y la explicación, en el caso del anticonceptivo oral, está aquí. No me pregunte de la vacuna del COVID, porque eso yo no gasté neurona en eso, ¿ok? Eso pregúnteselo a una persona que realmente le corresponda esa área, ¿ok? Eventualmente un cáncer muy avanzado, esas células neoplásicas también secretan muchos productos procoagulantes. Con el envejecimiento, para variar, entre otras cosas, hay mayor agregación plaquetaria. Y bueno, para variar, paciente que fuma o es obeso, también por su inflamación de base, tiene riesgo de estado de hipercoagulabilidad. Bien, antes de pasar esto acá, vamos a hablar de los vuelos, ¿no? Los vuelos, porque quizás eso es algo de curiosidad. Bien, teóricamente, ¿qué ocurre en un vuelo? Vuelo prolongado, vamos a decir un vuelo de 10 horas. Vamos a decir que, pues, el día de mañana usted se convirtió en una odontóloga exitosa, ortodoncista, no sé qué le gusta a usted, la endodoncia, o, o quizás también la cirugía maxilofacial. No sé, no sé qué le gustará a usted, pero si le va bien, todas ganan bien. ¿Ok? Todas ganan bien y le permitirá a usted costearse un viaje, un vuelo de 10 horas a España, ponte, ¿no? Teóricamente 10 horas son 10 horas sentado en un avión. En teoría, en esas 10 horas, tus venas están estancadas, sumado también a la presión propia del vuelo. Entonces, durante todo ese interín, tú no vas a, o sea, se favorece que la sangre se quede estancada en los miembros inferiores, o sea, hay algún tipo de éstasis venosa
en ese momento. Entonces, esto, un de quechuzo, me va a dar trombosis por estar en un vuelo prolongado. ¿Sí? Por eso es que te recomiendan que camines, que vayas al baño, que hagas ejercicios, pero que no pase las 10 horas sentado como si tuvieras mínimo anclado hasta la silla del avión. Bueno, ¿qué ocurre? Sí es cierto que en ese escenario tú tienes cierto factor de riesgo asociado a la éstasis venosa, pero hace falta más de un factor de riesgo para que a ti te dé una trombosis. ¿Okay? Si estás solamente en un vuelo y no tienes mayores factores de riesgo, tú no estás en ningún tipo de peligro. Un paciente que sí te hace una trombosis es un paciente que está en un vuelo prolongado y tiene otros factores de riesgo. No sé, tendrá algún tipo de factor que predisponga a lesión vascular o algo que predisponga a flujo sanguíneo turbulento. O sea, un solo elemento de la triada de Virchow no es suficiente. Tienes que sumar otros elementos, o sea, ser un paciente en factor de riesgo para que realmente algo como un vuelo prolongado represente un peligro para tu salud. A ese paciente que tenga algún tipo de factor de riesgo de base, que tenga algún tipo de hipercoagulabilidad y se suma con esto, ese paciente es el que está en potencial riesgo de hacer una trombosis asociada a un vuelo. Pero una persona previamente sana que va a un vuelo, pues por supuesto que no. Además está decirte que pues siempre se recomienda que camines, vayas al baño, etcétera. No que te quedes las por lo menos 10 horas sentado como si estuvieras pegado a la silla del avión. No, por supuesto que no. Bien, el trombo también tiene características morfológicas, o sea que tiene ciertas características que son visibles a través del microscopio. Bien, esto es importante porque cuando un paciente fallece, o sea, un cadáver, el corazón deja de latir y por lo tanto, cuando el corazón deja de latir, toda la sangre se queda estancada en los vasos sanguíneos y eventualmente se va a trombosar. Entonces, cuando eso ocurre, tú no puedes decir que la causa de muerte son esos trombos, porque son trombos post-mortem. Entonces, para diferenciar esos trombos post-mortem de los trombos reales, se evalúan estos trombos al microscopio. Un trombo real, un trombo que ocurrió en un paciente en vivo, va a tener estas líneas rosadas que son fibrina, que son fibrina y plaquetas que se unen a estas capas de eritrocitos. Ver estas líneas rosadas y estas rojas, o sea, esas líneas de sangre, te indican a ti que el trombo se formó en sangre que fluía. O sea, que el trombo se formó en un paciente que estaba vivo. En un paciente muerto, pues, esto no se verán estas líneas de sangre. En un segundito y ya regreso. Entonces, hablamos de los trombos también que se forman dentro del corazón. Se llaman trombos murales. En este corazón, aquí en este corte axial, en aquí el ventrículo izquierdo, y ves aquí la aurícula izquierda, y ves el trombo aquí ocupando la luz de la aurícula. Recordemos que eso se forma sobre todo en el contexto de una arritmia tipo fibrilación atrial, también algún tipo de lesión aquí a este nivel que predisponga a la formación de este trombo, por ejemplo, una inflamación o algo iatrogénico como un catéter. También hay trombos, pues, que se forman en las arterias, sobre todo asociados a estos eventos tipo aterosclerosis. Más importante, porque ya usted estudió la aterosclerosis en el módulo anterior, quizás más relevante son los trombos venosos, ¿ok? Recuerda que el trombo venoso ocurre porque hay algún tipo de incompetencia valvular que hace que la sangre tenga dificultad para fluir
O sea que la sangre se va a comenzar a estancar. Y ese estancamiento entonces predispone a que el endotelio cambie a un endotelio procoagulante y entonces aquí se comienza dentro de esa vena a formar un trombo, ¿ok? Entonces ese trombo que se forma en la vena, cuando es en las venas profundas, es peligroso porque ese trombo puede arrojar un émbolo que viaja y se aloja en la arteria pulmonar que se encuentra pues en el circuito que da hacia el corazón. Esa condición, donde se forma un trombo en una vena profunda, se llama pues una trombosis venosa profunda. Nuevamente, para que quede el concepto lo más claro posible, normalmente la sangre fluye en la circulación venosa hacia el corazón contra gravedad. Y eso lo logra, por ejemplo, gracias a estas valvulitas venosas. Con el tiempo, las valvulitas venosas se hacen, pues, poco a poco más incompetentes y entonces comienzan a permitir que los eritrocitos, la sangre, se comience entonces a estancar. Se estanca tanto que llega un punto donde se forma literalmente un coágulo dentro de la vena. ¿Okay? Ese coágulo dentro de la vena es el trombo. El trombo entonces es como si fuera una bola de nieve, o menos una avalancha. Comienza chiquitito y cada vez se agregan más y más y más y más plaquetas y el trombo crece, 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 ¿ok? Crece tanto al punto que puede obstruir esa vena de esa pierna. Entonces, cuando obstruye una vena, ocurre un fenómeno similar a lo que estudiamos en la primera parte de los trastornos hemodinámicos. Cuando obstruyes esta vena por un trombo, entonces la sangre no puede fluir de vuelta, la sangre se comienza a acumular y entonces en ese sitio comienza entonces a aumentar la presión hidrostática y al paciente se le hincha esa pierna, va a tener edema de ese miembro inferior afectado secundario a ese trombo. Si a usted se le hincha una sola pierna, pues yo me preocuparía, ¿ok? Yo buscaría ayuda porque hay que descartar que eso no sea una trombosis venosa profunda, ¿ok? Ahorita vamos a explicar el riesgo o el problema real de eso. Bien, independientemente de cuál sea el trombo, pues el trombo puede tener 4 distintos destinos, ¿ok? Puede ser que el trombo crezca, eso es malo, ¿ok? Puede ser que el trombo embolice, repito, es que agarre y tire un pedacito que viaje por la circulación, eso también es malo. O un evento positivo que es la disolución del trombo por factores fibrinolíticos, o sea que el trombo literalmente se disuelva, eso es bueno. O lo otro es que con trombos que son muy, muy, muy viejos, muy antiguos. Eso ocurre sobre todo en el paciente con diabetes, los diabéticos de larga data que hacen esa aterosclerosis de miembros de venas, de arterias miembros inferiores, los trombos que obstruyen toda la arteria, se forman unos canalcitos, ¿ok? Como si fuera un colador. Se llama una recanalización con organización de el trombo. O sea, eso permite que la sangre fluya. Cuando tú ves esto, quiere decir que ese trombo tiene mucho, mucho, mucho tiempo de evolución. Bien, entonces el trombo, el problema es que obstruye. Cuando tú obstruyes algo, entonces pues va a haber manifestaciones correspondientes. En el caso del trombo venoso, como te dije, va entonces a obstruir la vena y esa vena va a tener aumento de la presión hidrostática y entonces va a haber en ese sitio, en esa pierna afectada, congestión y edema. También puede haber dolor, entre otros signos que no vienen al caso. Y bueno, en el caso del trombo arterial, el problema es que entonces va a obstruir y va a causar un infarto, ya sea en el corazón o en el cerebro, o en otros sitios. Bien, con respecto a esta trombosis venosa, puede ser tanto superficial como profunda. La superficial es menos preocupante, ¿ok? Porque no provocan o no se asocian tanto a embolización. Se asocian a la formación de úlceras venosas que son dolorosas, se puede sobreinfectar, son de difícil manejo, pero no ponen en riesgo la vida del paciente. O sea, que son trombos o trombosis light, por así decirlo. Las que sí causan mucha más preocupación son las trombosis de venas profundas, que está el sistema este popliteo, el femoral y el ilíaco. Estos son peligrosos porque estos trombos
si eventualmente crecen lo suficiente para arrojar émbolos que van hacia el corazón, ¿ok? Entonces, esos trombos que forman émbolos que van hacia el corazón, entonces esos sí son peligrosos porque sí ponen en riesgo la vida del paciente. Estas son las famosas varices, ¿no? Las varices se forman porque de alguna forma, eso es años de evolución, por cierto, la sangre venosa tiene dificultad para regresar al corazón. Por lo general eso ocurre secundario a una incompetencia de las válvulas venosas de estos vasos superficiales. Realmente esto no es peligroso per se, es poco estético, puede doler, se puede ulcerar como lo ves acá, pero bueno, no me preocupa tanto porque pues sé que no es esperado que esto me haga un embolismo pulmonar como tal. El manejo puede ser bajando de peso, haciendo ejercicio, usando estas medias embólicas, perdón, antiembólicas, o también puede ser quirúrgico si son muy molestas, estas famosas varices venosas. Pero yo creo que el problema real no el problema real, ¿no? La queja real del paciente es que pues estéticamente no son muy agradables, no tienen manejo, ¿no? La que me preocupa sí es esta, ¿no? La trombosis venosa profunda se asocia a éstasis vascular. Por ejemplo, un paciente encamado está en riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Ejemplo, el paciente encamado. Para un abuelito que le da un derrame y queda encamado, un paciente que tuvo una cirugía grande y tiene que estar mucho tiempo pues en una cama. Otro ejemplo, un paciente que está en cuidados intensivos, que tiene que estar un mes, 45 días encamado. Un paciente con una parálisis que no puede caminar y está encamado. ¿Qué otro se me ocurre para ver? Bueno, cualquier paciente con una disfunción neurológica que no le permita caminar va a estar encamado y entonces pues eso va a predisponer a trombosis venosa profunda vía la éstasis, en este caso vascular/venosa. Y lo otro que apoya esto es que el paciente tenga algún tipo de estado de hipercoagulabilidad. ¿Ok? Entonces, esos dos elementos son mezcla perfecta para que ocurra entonces una trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué otros elementos gatillan esto? ¿Okay? Desde el punto de vista hospitalario, un paciente que tenga que pasar mucho tiempo hospitalizado es un paciente que tiene una causa de fondo que también predispone entonces a lesión vascular, un trauma, una cirugía, una quemadura, algo de estas cosas grandes también predisponen a lesión vascular que se suma al encamamiento y eso se suma entonces a el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Por eso es que hay medidas antitrombóticas. Una es, por ejemplo, unas medias neumáticas que le ponen al paciente, que se inflan y se desinflan, y entonces imitan la función de los músculos esqueléticos cuando uno camina. Recuerda que el paciente está encamado. Durante el embarazo hay cierto riesgo descrito de sufrir eventos trombóticos. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque el útero y el feto en crecimiento crecen tanto a un punto que obstruyen o empujan varias estructuras vecinas. Algunas de esas estructuras vecinas que obstruyen son las venas de esta región pélvica. Entonces, eso va a predisponer a aumento de la presión hidrostática y a éstasis venosa. Esta es una explicación porque al final del embarazo, donde el útero es lo más grande posible, a la paciente o a la mujer embarazada se le hinchan las piernas. ¿Por qué? Porque el útero está apretando las venas de por acá arriba y entonces la sangre no puede retornar. Y se asocia entonces eso a un estado de hipercoagulabilidad que predispone entonces a ese edema de miembros inferiores que en papel se asocia también con una potencial trombosis. Pero eso es raro realmente. ¿Okay? Desde el punto de vista biológico, una mujer embarazada es prácticamente una máquina perfecta, ¿ok? Donde tiene un riesgo de sufrir de algo, tiene probablemente 10 soluciones para compensarlo, ¿ok? Por eso es que en papel es raro que una mujer embarazada, a menos que tenga algún tipo de factor de riesgo externo, sufra patología inherente como tal. No es imposible, pero es relativamente raro. Bien, hablamos ya de este evento del trombo cardíaco, que hablamos de que se asocia a las arritmias, se asocia entonces a esa éstasis que predispone a trombos murales que se disparan y pueden ir a parar, por ejemplo, al cerebro. ¿Okay? Bien,
La segunda parte de esta clase, que es un poquito más corta, tiene que ver con el embolismo. ¿Ok? Recuerda que el embolismo, un escenario más común, es cuando el trombo arroja un pedacito de él, desprende un pedacito, y el émbolo va a parar entonces a un sitio distante. Como por ejemplo esta arteria pulmonar que aquí está abierta y ves como el trombo, en este caso el émbolo, está ocupando toda la luz de esa arteria pulmonar. ¿Qué ocurre? El émbolo más común es un émbolo sanguíneo, ¿okay? Un coagulito que viaja, pero también puede haber émbolos tumorales, puede haber émbolos grasos, puede haber émbolos gaseosos. De cualquier sustancia normal que viaje por la sangre es considerada como un potencial émbolo. Pero reitero, el más común es un émbolo sanguíneo. Aquí da todos los émbolos que pueden ver. Puede ser grasa, puede ser aire, puede ser tumor, pedacito de tumor, puede haber médula ósea también por ahí circulando. Entonces, todas esas son causas de embolismo. Si el émbolo viaja y circula eternamente, no pasa nada. El problema es cuando el émbolo eventualmente llega a un vaso lo suficientemente chiquito, donde ya el club se queda atrapado, se queda estancado. Y en ese sitio que él no puede seguir avanzando, lógicamente él va a obstruir. Y entonces hay todos los tejidos que son irrigados por ese vaso, entonces van a sufrir muerte celular, lesión celular con eventual muerte celular por hipoxia isquemia. Bien, los más comunes y los que más nos preocupan son los émbolos pulmonares en el contexto de una trombosis venosa profunda. Cuando esto ocurre se llama tromboembolismo pulmonar. Ves que el émbolo se origina en esta trombosis y el émbolo viaja acá, ven acá inferior, llega acá. Ven acá inferior, entra a la aurícula derecha, pasa ese émbolo al ventrículo derecho y de aquí a la arteria pulmonar. Sea un émbolo chiquito, obstruye ramitas que realmente pues no es tan peligroso porque el pulmón, al tener tanta circulación, se obstruye esta, tienes otra colateral que lo irriga y por lo tanto el pulmón es muy raro que se infarte gracias a su aporte vascular tan rico. El problema es cuando es un émbolo grandotote que obstruye aquí la arteria pulmonar. Entonces, en ese momento eso ocurre, el paciente, ¡puf!, es una muerte instantánea. O también le pueden llamar una muerte súbita. Un tromboembolismo que obstruye la arteria pulmonar es una causa de muerte súbita. Bien, como te dije, ¿no? Este tromboembolismo, las consecuencias van a depender del tamaño del émbolo. Los émbolos chiquititos, no pasa nada. No es que no pase nada, son menos peligrosos, eso sí, está mejor dicho así, pero los émbolos grandes que sí bloquean la arteria pulmonar, esos sí se asocian a muerte súbita, muerte instantánea. Y bueno, el problema con esos émbolos es que obstruyen el circuito de circulación sanguínea del corazón y entonces afectan todo ese circuito. Pueden hasta llevar a falla cardíaca, como son cosas ya muy extremas y muy floridas. Bien, el otro escenario son los émbolos grasos. Ya tienes aquí este vasito, tienen aquí estos adipocitos que están ocupando la luz de ese vaso sanguíneo. Eso se asocia pero sobre todo a una fractura grande como de fémur que libera médula ósea a la circulación y eso va a parar a otros sitios. También se asocia a cuando tú das RCP. Probablemente algún día te toque, cuando tú vas a ver un abuelito, esos que están flaquitos, que están en los huesos, están caquéticos, uno le pone las manos y el paciente crácata, traquea. Ese traqueo, ese crack, probablemente obedece a una fractura de la costilla. O sea, en ese momento tú le fracturaste la costilla y puede que eso se asocie también a un potencial embolismo graso. La gran mayoría de estos embolismos grasos no tienen relevancia clínica, pero a veces sí pueden entonces gatillar la activación plaquetaria, se inflaman y entonces sí se asocian a síntomas neurológicos, etcétera. Pero por general son esencialmente inofensivos. Este que está acá, que es el embolismo líquido amniótico, la verdad es que yo nunca lo he visto en persona, pero siempre lo escribe el libro. Ocurre, por ejemplo, como complicación del parto o durante el puerperio. Puerperio es el periodo inmediato cuando la mujer da a luz.
Puede que durante ese acto se rompió una vena o se rompió una membrana de la placentaria que permite que entonces el líquido amniótico entre a la circulación. Entonces, no es que ese líquido amniótico obstruya como tal, sino que ese líquido amniótico gatilla los factores de coagulación y provoca lo que se llama una coagulación intravascular diseminada con consecuencias catastróficas para la paciente, según lo que dice la literatura. Reitero, yo nunca he visto eso. O sea, en papel, un embolismo líquido amniótico se ve así, ¿no? Como si fueran unos filamentos de queratina. ¿Okay? Un filamento de queratina, que son solo las escamosas, eso es lo que se vería en un embolismo líquido amniótico. Una mortalidad altísima, el 80%. Por suerte es raro. Esto que también está descrito es el embolismo gaseoso. Hay un mito muy popular con esto, sobre todo en las ciencias de la enfermería, las ciencias astronómicas y aeroespaciales de la enfermería, que si un paciente tú lo agarras y tú le inyectas una burbujita de aire, el paciente se va a morir. Te quieres suicidar, agarras una jeringa y te inyectas aire y te mueres. Bueno, eso no es así, eso es falso, ¿ok? Eso es mentira. Realmente, para que tú tengas un émbolo gaseoso de una relevancia clínica importante, o sea, tú tuvieras que inyectarte una cantidad bestial de aire, o sea, buco aire para que en verdad eso tenga algún tipo de relevancia. ¿Qué ocurre? Una burbujita de aire que va en una jeringa por accidente, eventualmente se reabsorbe en la circulación y eso no tiene mayor relevancia clínica. No pasa absolutamente nada con eso. O sea que para realmente que tú te inyectes aire y eso te pueda matar, si tú tuvieras como que conectarte una vena a una bomba de gas, así te mueres. Por inyectarte un poquito de aire, eso no pasa absolutamente nada porque estas burbujitas se reabsorben. Donde sí te he descrito esto es en los buzos. Por eso es que usted, si quiere bucear, no es que te pones un tanque de oxígeno y ya te aventas al agua porque, yo sé nadar. Una cosa es saber nadar y otra cosa muy distinta es saber bucear. Por eso es que bucear tiene su respectivo entrenamiento. Bien, yo no sé bucear, confieso que me interesaría aprenderlo, veremos en el futuro. Los buzos, al tener que respirar un aire alto en nitrógeno, por lo general respiran y ese aire tiene muchas burbujitas de nitrógeno, ¿ok? Que aumentan, depende de cuánto va descendiendo. Si el buzo asciende muy rápido, esas burbujitas de nitrógeno se pueden entonces fusionar y hacen entonces una burbujota. Entonces, esa burbujota sí se asocia a una potencial isquemia tisular. Por eso es que eso requiere entrenamiento. Si tú eres un buzo, tú tienes que saber cómo ascender, de manera que cuando tú vas ascendiendo, esas burbujitas de aire se van reabsorbiendo y entonces no se fusionan y se evita un evento tipo embolismo gaseoso. ¿Okay? Esa es la teoría, repito. Si usted tiene curiosidad sobre esto, pues lo exhorto a que lea más del tema. O sea, yo tampoco sabía, yo he aprendido leyendo y viendo ciertas cosas por ahí que son interesantes. Bueno, y yo creo que ya para terminar, con respecto a los infartos, ¿ok? Un infarto, que es la palabra con la que se conoce ataque al corazón por lo general, realmente un infarto es la muerte celular producto de una necrosis isquémica. No solamente hay infarto en el corazón, todos los tejidos se pueden infartar. Infarto en el cerebro, infarto en el riñón, infarto en el intestino. O sea, todas esas regiones son potencialmente sitios de infarto, ¿ok? Recuerda que el infarto va a ocurrir secundario a una isquemia. Y por lo general, esa isquemia ocurre secundaria a una obstrucción de ese vaso arterial que ya debes haber adivinado. La primera causa es un tromboembolismo arterial, siendo la causa más común, la causa top, el tromboembolismo en el contexto de una placa de ateroma que se rompe, sangra y se forma un coágulo dentro de la arteria coronaria. En ese momento mete el clúculo, un infarto al corazón. Los infartos, si son rojos, por general se asocia más que todo a sangre venosa que es rica en eritrocitos.
mientras que el infarto blanco se asocia más que todo a órganos con circulación terminal. Circulación terminal quiere decir que no hay más aporte sanguíneo. O sea, si obtuviste este vaso, ese es el único que había y ¡puf! Hasta ahí llegó el asunto. Los infartos blancos son los que hemos conocido nosotros cuando hay, por ejemplo, necrosis isquémica. ¿Ves aquí esta muerte por isquemia? Bien delimitados, bien blancos. ¿Ok? Eso ocurre cuando hay circulación terminal. Bien. Lógicamente, hay muchos factores que se asocian al desarrollo de un infarto. Por ejemplo, si el órgano tiene o no circulación colateral. ¿Por qué? Porque si yo tapo una arteria, pero tengo otra que me aporta sangre, entonces mi corazón, por así decirlo, se salvó. Eso es súper importante en órganos con circulación terminal. Lo otro importante es la velocidad de obstrucción. ¿Ok? Bueno, pues si yo tengo una obstrucción, una placa que lleva muchos años de evolución, puede que mi cuerpo de tanto tiempo de estar obstruido parcialmente desarrolle una colateral que bypasse esa obstrucción. ¿Ok? Porque si la obstrucción es súbita, es rápida, lógicamente no me va a dar chance. Y también importante qué tipo de tejido es el que va a sufrir el infarto. Recuerda que las neuronas, se mueven rapidito. 3 a 4 minutos, el corazón dura hasta media hora, pero sin embargo tienes otros tejidos como los fibroblastos que son resistentes hasta horas de isquemia. Todos esos factores van a influir en el desarrollo del infarto. Tienes este corazón aquí que tiene varios infartos. Un infarto agudo, ¿ok? Tienes este subagudo que por lo general es puro tejido de granulación. Y tienes este infarto ya viejo, de años de evolución, que esencialmente es una cicatriz fibrosa ya. Este paciente dio bucobatería. El paciente, un tipo es un survivor. El tipo resistió buena cantidad de infartos antes de morirse. ¿Ok? Bien, esta es la última ya. Esta clase era prácticamente corta. Bien, ya con eso concluimos entonces la parte teórica del curso y lo único que nos faltará a nosotros es la próxima semana el examen final. ¿Tienen preguntas ustedes hasta aquí? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas ahorita mismo, pues los dejo para ir a hacer mis otros compromisos y bueno, si tienen alguna duda me chatean y después coordinamos a qué hora creen el examen, ¿ok? Pues chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.